diferida. Bueno, ¿qué vamos a ver a lo largo de este curso? Voy a presentarles acá un jam para hacer una presentación de los temas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Okay. Bueno, entonces vamos a arrancar hablando acerca del inicio de todo. A nivel bioquímico, la función reproductiva arranca con la síntesis del colesterol, ¿sí? Del colesterol. El colesterol pues es el principal precursor para las hormonas. Entonces no se pueden ir de este semestre de básicas y hacia clínicas sin llevarse unos buenos fundamentos de este componente bioquímico. Una vez que hemos analizado lo que es la síntesis del colesterol, vamos a abordar las diferentes o las principales hormonas, ¿sí? Dentro de las hormonas derivadas del colesterol, pues tenemos una rama que es la que tiene que ver con el tema de los corticoides, pero esto en temas reproductivos, bueno, tiene que ver, pero pues directamente no es nuestro foco o punto principal a revisar. Aquí nos vamos a orientar principalmente en dos principales, valga la redundancia, familias de intermediarios. Uno que son los andrógenos, ¿okay? Y otros que son los estrógenos. ¿Listo? En tema, digamos, de enfoque de literatura, hay un gran acervo de información sobre este enfoque. Entonces, hay una parte importante del curso que la vamos a dedicar en cuanto a la función y los mecanismos bioquímicos de los estrógenos. De los andrógenos también, obviamente también hay mucha información, pero debido a la asociación de los estrógenos y otros derivativos estrogénicos en funciones eh, reproductivas y del embarazo, pues allí nos vamos a entrar, digamos, en una parte del curso. ¿Listo? Ok. Una vez adentrados acá en estas moléculas, pues vamos a revisar sus diferentes mecanismos de acción. Es decir, cómo es por dentro el funcionamiento de andrógenos y de estrógenos en los tejidos, en muchos, porque pues principalmente ellos no solamente tienen una acción reproductiva, sino que también tienen otras funciones eh, en varios tejidos, en el adiposo, en el cerebro, en el óseo, en el vascular, bueno, y es importante por lo menos conocer algunos aspectos asociados a esas funciones y la manera de entenderlos a través de esos diversos mecanismos de acción. ¿Okay? Y por último, pues nos vamos a abocar a una serie de eh, particularidades que están asociados a estas moléculas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la menopausia y la andropausia. Y andropausia, osteoporosis. ¿Sí? Hay otro que tiene que ver, obviamente, con la fase reproductiva, el embarazo y el ciclo menstrual. ¿Sí? Y obviamente algunas particularidades a nivel de la función de los andrógenos. ¿Sí?
por ejemplo, la disfunción eréctil. Listo, entonces esto es más o menos como el temario, hay muchas más cosas y realmente esto es un universo de temas, pero pues para las semanas que nos quedan eh, es una apuesta ambiciosa sobre lo que tiene que ver con los temas, ¿ok? Eh, ya más adelante les estaré comunicando, digamos, primero salgamos del Padlet, del trabajo del podcast que están desarrollando. Yo sé que están un poco ocupados, entonces yo le dije a Erika que lo pueden entregar a lo largo de la semana y cuando estén un poco más eh, holgaditos de tiempo, pues lo terminan, si lo han estado preparando y si no, pues lo desarrollan a lo largo de la semana y si es posible lo entregan el viernes. Listo, muchachos, y ya más adelante les comunicaré qué actividades vamos a hacer acá para por lo menos tener una nota acerca de reconocer los temas que hemos aprendido. ¿Listo? Bueno, entonces sin más dilación, bueno, no sé si hay preguntas con respecto a esa propuesta, vamos a los temas. Entonces vamos a arrancar inicialmente. Hoy va a estar un poco pesado debido a que los temas son muy básicos, pero trataré de hacerlo más didáctico posible para captar su atención. Listo. Lo primero que hay que hablar es que el colesterol es una molécula esencial, ¿vale? Así como lo es la glucosa, así como lo es los lípidos. Y como molécula esencial hay un enfoque a nivel tanto nutricional como enfoque dietario para evitar, para evitar que vayamos a tener una deficiencia de esos intermediarios o de los productos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar acá entonces en esta parte de la síntesis de colesterol? Pues algunas etapas fundamentales o etapas limitantes que están asociadas a la síntesis como tal. Hay un enfoque principal de esta síntesis que va a estar dirigida a la parte reproductiva, pero pues el colesterol, como ustedes lo vieron en el módulo anterior, tiene también una importancia a nivel digestivo eh, para el metabolismo de las grasas y esto que estuvimos mencionando, ¿vale? Eh, para el tema de síntesis, porque el cuerpo también tiene mucha facilidad y adicionalmente mucha mecanismos, algunos mecanismos que permiten la retención y absorción del colesterol. Lo primero que hay que mencionar es que a nivel dietario el cuerpo está diseñado para retener o bueno, absorber el colesterol. ¿Sí? Entonces, hacemos una absorción de ese colesterol. Colesterol desde el punto de vista dietario. ¿Sí? Para no irnos muy lejos, por ejemplo, un huevo chiquitico por ahí tiene entre 50 a unos 150 miligramos. ¿Sí? Por no hablar de otros alimentos, bueno, adicionalmente que gran cantidad de las cosas que nosotros comemos tienen huevo, pues ahí vamos a tener una fuente casi constante de colesterol. Esto hace que desde el punto de vista nutricional es muy poco usual de que tengamos una deficiencia. ¿Ok? Otra cosa interesante es que desde el punto de vista del metabolismo de los carbohidratos, eh, la condensación de ciertas moléculas puede ser utilizada para hacer la síntesis de colesterol, particularmente de derivativos de lípidos. Entonces, acá tenemos uno, ¿sí? Que se llama hidroximetilglutarilcoenzima A. Es un intermediario que es el principal precursor para la síntesis de colesterol. ¿De dónde viene este intermediario? Pues esencialmente viene de la condensación de moléculas de acetil-CoA. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tenemos condensación de moléculas de acetil-CoA. Usualmente acumulamos acetil-CoA
acetil-CoA en dos situaciones. Entonces, la primera es cuando tenemos digamos, un incremento en el metabolismo lipídico. Y ese incremento se puede dar porque pues consumimos una fuente lipídica mayoritaria en la dieta. O lo otro puede darse porque tenemos un incremento en la ingesta glucosídica o en la ingesta de glúcidos en el cuerpo. En esos dos contextos se puede dar un incremento en ese metabolismo lipídico que puede propender por el incremento de acetil-CoA. En ese contexto, digamos, tanto en el lipídico y mayoritariamente en el glucosídico, se da una tendencia de acumulación de... La segunda es que se da un incremento en el consumo de glúcidos, de azúcares. Entonces, en el segundo caso, ese incremento en el consumo de azúcares hace que el cuerpo fuerce la producción de acetil-CoA a partir del piruvato. ¿Sí? ¿Vale? Y si esto pues es muy crónico, el cuerpo utiliza muchos glúcidos, pues tiende a producir mayoritariamente una buena proporción de acetil-CoA y una forma de deshacerse un poco de ese acetil-CoA es convertir ese acetil-CoA en lípidos, ¿vale? Pero antes de convertirlos completamente en lípidos, pues hay un punto intermedio que es la conversión hacia hidroximetilglutaril coenzima A, que es el paso que estamos viendo ahí. Ese paso porque es importante, ¿sí? Para todos ustedes, porque es uno de los principales enfoques de regulación para terapias farmacológicas que buscan disminuir el exceso de colesterol. Si bien el colesterol es esencial, su exceso puede traer ciertas perturbaciones en cuanto al equilibrio lipídico en el cuerpo y eso no es bueno, ¿ok? Entonces, mayoritariamente usted le recomendará a sus pacientes, ya cuando estén en la parte clínica y la parte profesional, recomendarán a sus pacientes el tema del ejercicio, ¿vale? Y luego subsecuente el manejo de dieta. Y obviamente los enfocarán hacia ese contexto. Lo difícil es que la adherencia de los pacientes hacia esos enfoques es muy difícil a veces, por estilo de vida, por motivación, por temas depresivos, por temas laborales, ocupaciones. Entonces, la parte dietaria y la parte de ejercicio realmente es algo que pues requiere cierto contexto y estímulo y la adherencia, es decir, ese interés que va a tener el paciente en irse a esos enfoques, pues infortunadamente no es el más esperado. Por tanto, ante la acumulación de colesterol y esos intermediarios, pues los enfoques farmacológicos pues están dirigidos hacia inhibir la síntesis de colesterol. ¿Ok? Y esa síntesis pues está explicada en la inhibición de estas enzimas, bueno, particularmente de la reductasa, esta de acá, ¿ok? De esta reductasa. Entonces, expliquemos rápidamente la ruta. Tenemos acetoacetil-CoA, que es una acumulación de acetil-CoA, condensación, y luego existe una enzima que se llama HMG-CoA sintasa. ¿Sí? Las siglas vienen de este nombre largo, hidroximetilglutaril, ¿sí? HMG sintasa, y pues incorpora una tercera molécula de acetil-CoA. Entonces aquí tenemos dos, y tenemos este intermediario, el hidroximetilglutaril, que son tres moléculas de acetil-CoA. Hidroximetilglutaril CoA es igual a tres moléculas de acetil-CoA condensadas. ¿Listo? Entonces ahí está esa hidroximetilglutaril
coenzima A, y ahora ese intermediario lo va a procesar una enzima que se llama HMG-CoA reductasa. Esa es la que yo les digo que es el enfoque farmacológico por excelencia para controlar la síntesis de colesterol. Muy posiblemente ya habrán leído acerca de eso, lo estamos viendo como en el contexto. Entonces hay una serie de fármacos que inhiben esa enzima, generalmente de la familia de las estatinas. ¿Sí? Entonces, esas moléculas, las estatinas, bloquean esa enzima y evitan el paso del HMG-CoA a mevalonate. ¿Sí? Entonces, o no olvidar, de pronto ya ustedes conocen ese paso y si no lo saben, pues para que lo memoricen, debido a que es fundamental para ustedes identificar ese enfoque. Muy posiblemente se vayan a desarrollar otros tipos de enfoques de control de colesterol, pero este es uno de los más utilizados actualmente, ¿sí? Y de las estatinas, pues pueden poner ahí en sus búsquedas o muy posiblemente ya ustedes tienen una estatina en su cabeza y actualmente pues se utiliza mucho este enfoque con el objeto de disminuir las concentraciones de colesterol en un paciente. Entonces, a partir de acá tenemos ese intermediario que se llama mevalonato. Esto no es colesterol, pero es fundamental para la síntesis. ¿Sí? Si no hay mevalonato, no hay colesterol. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Esta reacción pues es una reacción limitante. Si no se da la reacción, como les estaba diciendo, no hay colesterol. Y eso no solamente podría afectar la parte reproductiva, aunque en la práctica no sucede, ya les explico por qué. Eh, pero sí podría ser un enfoque, de hecho se utiliza mucho, para controlar la producción de colesterol en determinados tejidos o en determinados contextos. Listo. ¿Qué hemos visto en la práctica con respecto a la inhibición de la reductasa, de la enzima? Pues que no tiene un impacto muy grande frente a la actividad reproductiva ni a la síntesis de hormonas y eso tiene una explicación. Eh, la explicación viene dada a que la síntesis de hormonas derivadas del colesterol, ¿sí? Viene dada por partículas de LDL. ¿Sí? Esas que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Las lipoproteínas de baja densidad son las que mayoritariamente utilizan los tejidos. Esas lipoproteínas están, ¿sí?, considerablemente llenitas de colesterol y ese colesterol se utiliza para hacer el tema de síntesis. Entonces, no hay una implicación directa entre la reducción de la HMG-CoA reductasa y la reducción de las partículas de LDL. ¿Ven? Y eso pues hasta la fecha pues puede llegar a explicar por qué no hay una disminución importante. No estoy diciendo que sea nula, pero no hay una disminución importante frente a la producción hormonal cuando se consumen estas estatinas, ¿vale? Bueno, listo. Una vez que tenemos mevalonato, este mevalonato, por medio de procesos de síntesis, acá pues hay procesos de fosforilación, se fosforila, ¿sí? Pirofosfomevalonato y luego subsecuentemente se carboxila y esto genera un bloque de construcción que se llama isopentil pirofosfato, ¿vale? Vamos de nuevo de pronto para tenerlos en cuenta que muy posiblemente eh, acá la idea simplemente es tener las reacciones más importantes. Entonces, desde acetil-CoA, acetoacetil, sintasa, la enzima sintasa, hidroximetilglutaril, y luego, mediante la reductasa, mevalonato. Luego el mevalonato se fosforila, se le agregan dos eh, fósforos, se llama pirofosfomevalonato, luego se carboxila y a eso se le llama isopentil pirofosfato. Los fosfatos son los que permiten la adición de otras subunidades, es decir, que aquí este isopentil ahora va a crecer en longitud al agregarle otro isopentil, ¿sí? El isopentil se parece mucho a una subunidad polimérica que se llama isopreno, del cual están hechos, por ejemplo, los trajes para submarinismo y ciertos trajes para natación se hacen
se hacen de ese compuesto. Después de la carboxilación tenemos esta subunidad carboxilada que se denomina isopentil pirofosfato. ¿Vale, Diana? ¿Para qué sirve el isopentil? Pues para adicionar más unidades. Quiere decir que yo puedo hacer crecer esta estructura adicionando dos isopentiles. ¿Sí? Es lo que vamos a ver adelante. Entonces yo tengo un isopentil y ahora agrego otro isopentil. ¿Vale? Y acá voy a tener, para poder hacer la adición, que hacer una modificación en el isopentil y se cambia por una isomerización en dimetilalil. Esa es muy parecida a la molécula, lo único que lo diferencia es la posición del doble enlace. ¿Ven? ¿Y esto para qué se hace? Pues para poderlas condensar. Bioquímicamente es un poco complejo unir dos moléculas de isopentil. Entonces lo que se hace es convertir el isopentil en dimetilalil y allí yo sí puedo hacer la condensación. Usualmente pues en este mecanismo de condensación yo tomo el dimetilalil y tomo un isopentil y uno los dos fragmentos. Entonces mire que tengo una cola carbonada larga. A eso se le llama geranil pirofosfato. Mire que los fosfatos lo que sirven es para pues, facilitar la adición de las subunidades, se libera ese enlace de alta energía y se facilita la condensación, ¿vale? Aquí los nombres son un poquito, sí, tricky, un poquito extraños. La idea es como repasarlos rápidamente para ver si se nos quedan algunos, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de la acetoacetato, luego del hidroximetilglutaril, luego se reduce, se convierte en mevalonato, luego lo pirofosfatamos, es decir, le ponemos pirofosfato, en ese pirofosfato pues se le adicionará más adelante un carboxilo, ¿vale? Y en ese sentido, ay, perdón, aquí me estoy equivocando, se me van a ir con ese error y no es que se carboxile, sino que se descarboxila, ¿vale? Entonces, al descarboxilar tenemos esta estructura que se denomina isopentil y luego el isopentil se le hace una isomerización y tenemos el dimetilalil. Entonces, con dimetilalil y con isopentil fusionamos o hacemos una condensación de las dos moléculas y ahora tenemos geranil pirofosfato, que es una molécula carbonada con enlaces dobles en posiciones específicas, ¿vale? Esas posiciones son importantes porque son las que van a garantizar que se formen a futuro los ciclos de la molécula, ¿vale? Al geranil pues yo le adiciono otra subunidad de isopentil y ahora tengo una molécula que se llama farnesil. Claro que sí. En lo de dimetilalil es este punto de acá, isopentil, lo isomerizo, es decir, cambio la posición del doble enlace, esto lo hace una enzima que se llama isopentil pirofosfato isomerasa y convierte el isopentil en dimetilalil, ¿vale? Entonces, estos dos compuestos, isopentil y dimetil, ahora se condensan y generan, valga la redundancia, geranil pirofosfato. Cuando adiciono el geranil isopentil, es decir, otra molécula de isopentil, tengo esta cadena de carbonos con posiciones de doble enlace específicos que se llama farnesil, ¿vale? Entonces, aquí tengo el farnesil, toda esta molécula larga, y ahora surgen una serie de reacciones porque la síntesis de colesterol es bien larga y compleja. De allí la explicación de que el cuerpo prefiere incluso la, la obtención nutricional, porque obviamente pues permite tener ya colesterol disponible para las reacciones bioquímicas o para reacciones de síntesis o inclusive para facilitar los procesos de digestión lipídica, ¿vale? Sin embargo, si el cuerpo requiere hacer síntesis de colesterol, lo hace y de hecho cuando hay exceso de función glicolítica lo hace, ¿sí?
para poder condensar esa energía derivada de los glúcidos. Listo, ahora esta molécula empieza como a plegarse, de allí esas posiciones de los dobles enlaces son fundamentales, ¿vale? Y aquí tenemos un primer esbozo de esos futuros ciclos que genera el colesterol, escualeno, y luego aquí siguen unas reacciones que llaman reacciones mixtas, donde se oxida y luego se deshidrata la molécula. 2,3 óxido de escualeno y lanosterol, ¿vale? Repaso rápido, porque solo vamos a llegar hasta el lanosterol y ya les explico por qué. Hidroximetilglutaril, que viene del acetoacetil, nos produce hidroximetilglutaril. Luego tenemos, mediante reducción en mevalonato, de todo lo que se les pueda olvidar el día de hoy, que no se les olvide esta reacción, ¿sí? Porque es donde inciden las estatinas. Por favor, grábenla en su cabecita. Luego, este mevalonato, mediante una descarboxilación, queda convertido en isopentil y este es como nuestro principal ladrillo de construcción. Pero antes de ello hay que isomerizar el isopentil, lo convertimos en dimetilalil para poder fabricar el geranil. Luego el geranil yo le adiciono isopentil y tengo esta molécula larga que se llama farnesil pirofosfato. Estas moléculas no solamente son importantes para el tema de la síntesis de colesterol. El farnesil, acá lo explican más adelante, pero aprovecho de una vez para que lo tengamos en cuenta, sirve para un proceso que se llama farnesilación. ¿Qué es la farnesilación? Es la incorporación de esta molécula de farnesil en una proteína. Y eso permite que ciertas proteínas que no son integrales o que no son proteínas de membrana terminen ancladas a la membrana. Porque esta zona o esta parte de puros carbonos es una región hidrofóbica, ¿cierto? Entonces, eso permite que la proteína quede allí como retenida en membrana, se le denomina anclaje lipídico y tiene muchas aplicaciones a nivel de comprensión de vías de señalización y también en temas fisiológicos y terapéuticos. Entonces, hay medicamentos o hay fármacos que están asociados a estas funciones y no, bueno, no se pueden ir del curso sin entender que es una farnesilación, ¿vale? Listo. De esa molécula larga de farnesila, entonces ella empieza a plegarse mediante una serie de reacciones y llegamos al escualeno. Mediante reacciones mixtas llegamos al 2,3 óxido escualeno y luego al lanosterol. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque del lanosterol al colesterol, ¿sí? Hay alrededor de 20 reacciones bioquímicas de reajuste y de qué, de isomerización, movilización, oxidaciones mixtas para llegar al colesterol, ¿vale? Como su enfoque es un enfoque profesional clínico, obviamente profesional médico, pues acá yo no les voy a mortificar la vida que se aprendan las 19 reacciones porque pues no tiene mucho sentido. Lo importante es que, primero, como primera conclusión, que nunca se les olvide que las hormonas peptídicas, perdón, las hormonas reproductivas, ¿sí? Reproductivas, su precursor es el colesterol. Eso sí que nunca se olvide. Listo. Dos, que usualmente ese colesterol para síntesis, proviene del LDL. ¿Listo? Eso es lo segundo. Tercero, que en el proceso de síntesis de colesterol hay un paso limitante, que es la HMG-CoA reductasa, inhibida por las estatinas. ¿Listo?
Esas tres conclusiones son importantes. Bueno, lo otro puede ser todos estos nombres que ya hemos venido hablando, el dimetilalil, el isopentil, geranil, farnesil. Todos esos intermediarios también se pueden dejar como principales rutas de síntesis, pero pues lo más probable es que pasados los años eso se les olvide, pero por lo menos tienen su biblioteca propia y saben de dónde viene esta información y cómo se conecta a la síntesis del colesterol, ¿vale? Entonces, de la anosterol al colesterol hay 19 pasos enzimáticos. El colesterol, bueno, es la cuarta conclusión. El colesterol es altamente lipofílico, es decir, es hidrofóbico. Entonces, el colesterol no le gusta estar en el agua, por tanto, el cuerpo pues, tiene mecanismos de transporte, mecanismos de asociación con el colesterol y las moléculas que están asociadas a las hormonas de origen colestérico, pues también van a servir como puente para transporte. Quiere decir que el estradiol, la progesterona y todas estas moléculas, pues ellas fácilmente no van a quererse transportar por el torrente sanguíneo. ¿Sí? No digo que no se muevan en el torrente sanguíneo, sí, pero tienen mecanismos que facilitan su transporte y aquí entendimos que ese derivativo lipídico las hace de esa manera, ¿vale? ¿Tienen preguntas hasta acá? Sí, profe, yo no entendí lo del escualeno, creo que era que se llamaba la... Eso, ese. Acá. ¿Qué es el escualeno? Pues es un intermediario, bueno, es un punto inicial de complexión de la molécula. Si usted se da cuenta acá, aquí no se está formando ningún ciclo, eso está de forma lineal, ¿sí? Y para que se formen los ciclos o se formen esas estructuras en el colesterol, ¿sí las ves? Cíclicas, se hace necesario pues una serie de reacciones que se llaman reacciones mixtas. El escualeno pues es la complexión de esta molécula de farnesil, ¿sí? Entonces del farnesil pasamos al escualeno y del escualeno pasamos al anosterol. Pero lo que les decía era que del anosterol al colesterol, pues hay muchos pasos intermedios porque la estructuración de la molécula es bastante compleja. Eh, pero pues acá lo importante es identificar a este colesterol como el principal intermediario para la síntesis de hormonas eh, de reproductivas, de glucocorticoides, de cortisol, de vitamina D, ¿vale? Todas esas provienen del colesterol y su naturaleza lipídica, pues no debemos olvidarla. ¿Listo? Era eso, Daniela. Listo. Aquí hay otras aplicaciones con respecto a la importancia de estas moléculas de farnesil o moléculas de connotación lipídica. Mire que esto no es un ácido graso del que nosotros hemos estado habituados a ver, sino que es una molécula especial sobre la cual están ubicadas unas insaturaciones, unos doble enlaces muy particulares y con aplicaciones como por ejemplo el tema de la cadena de transporte de electrones, como el tema por ejemplo de las protoporfirinas en el grupo M, ya todo eso ustedes lo han visto anteriormente. Mecanismos de regulación de la transcripción de estas moléculas pues dependen sobre todo de las vías glicolíticas o reguladores de esteroles. Permiten que el cuerpo pues pueda controlar la síntesis de colesterol a partir de mecanismos regulatorios, ¿vale? Otros medicamentos como por ejemplo las estatinas u otros derivativos como el Lipitor, Zocor, lo que hacen es bloquear el mevalonate, yo los había dicho, pero pues esencialmente la clínica ha mostrado que las estatinas y la disminución del colesterol en plasma pues eh, favorecen cierto equilibrio y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares
a nivel de la... El Lipitor es una molécula similar a derivativos de estatinas, ¿sí? Similares. Y aquí hay varios, uy, lovastatina, torvastatina, hay muchísimos, y esos pues dependen principalmente de su afinidad, de su metabolismo, ¿vale? Ya ustedes, no sé si habrán estudiado esa familia de fármacos en farmacología, eh, porque recuerden que dependiendo de la afinidad, del metabolismo, pues asimismo se hace el uso de un medicamento para algo que pueda mejorar el paciente. Si no queremos una acción muy considerable y no queremos tener tanta incidencia en la disminución del colesterol, pues utilizaremos un fármaco que sea de fácil metabolismo y de acción corta. Y hay otros que puedan tener una acción mucho más prolongada, que sean de mayor afinidad sobre la hormona, entonces va a causar una inhibición mucho más consistente y eso pues tendrá efectos que ustedes como médicos a futuro pues analizarán y en ese sentido escogerán cuál es el más adecuado para el caso de su paciente, ¿no? Era sobre eso ayer. Listo. El colesterol también lo vimos en la clase anterior, se puede utilizar para esterificarlo, para ponerle ácidos grasos, pero en términos reproductivos eso a nosotros pues ya lo dejamos atrás en el módulo anterior. Listo. Una quinta conclusión que quiero entregarles es que para que podamos fabricar o para sintetizar hormonas, es necesario transportar el colesterol a dos sitios importantes. ¿A dónde? Uno, a la mitocondria, ¿sí? Eso. Y dos, ya indirectamente al retículo endoplasmático. Listo, vamos a ver. Entonces ya dejamos esta presentación. Resistan un poquito, yo sé que la clase está bien densa. Ok. Acá lo estamos viendo. ¿Qué vamos a analizar principalmente? Para poder llevar una síntesis correcta de hormonas, ya vamos a ver las enzimas, algunas de ellas, es fundamental que las reacciones iniciales, sobre todo la que va a permitir la síntesis de pregnenolona, se realice a nivel de la membrana interna mitocondrial. Ese es un paso limitante para síntesis. Si esto no ocurre, pues no hay síntesis de hormonas. Venga de donde venga el colesterol. ¿Listo? Este flujo de colesterol puede ser estimulado. Recientemente se han descubierto unos componentes que favorecen eh, la movilización de colesterol para la síntesis. ¿Ok? Es bueno que los tengan en cuenta. Uno es un transportador, ¿sí? Que se llama BDAC, es un canal dependiente de voltaje y él tiene como unas compuertas o unos reguladores. Entonces, BDAC, ¿qué es? Es el canal, ¿vale? Y hay otro que se llama ANT. Es como el puente de interacción entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Claro, aquí estamos en una celulita, aquí estamos, listo, entonces acá nos encontramos. Listo, muy interesante la pregunta. Entonces, acá donde nos encontramos, obviamente en una célula y esa celulita, para que
este núcleo, y esa celulita ha recibido ese colesterol, ¿vale? Recuerden que ese colesterol proviene mayoritariamente de las partículas de LDL, de las lipoproteínas de baja densidad. Y también puede provenir de proteínas que transportan colesterol, ¿sí? Proteínas de unión a colesterol o a esteroles. Entonces, ellas lo transportan. Entonces, ahí está el colesterol y esas proteínas transportan y lo llevan a las células. Pero más eficientemente, el cuerpo prefiere este. ¿Ok? Entonces, una vez que estamos ahí en la celulita, en un tejido, por ejemplo, un tejido esteroidogénico, toma el colesterol y para hacer la síntesis, sí o sí tiene que irse para la mitocondria, que es acá. ¿Sí? Acá. Entonces, recuerde que la mitocondria tiene dos membranas, una interna y una membrana externa. Una membrana externa. ¿Ok? Y acá no la muestra. Esta que tiene ese colorcito un poco más oscuro es la membrana externa y esta es la membrana interna, la que está más clarita. Entonces, esa es nuestra famosa mitocondria. Después de que pasa este primer paso, la prenenolona sale de la mitocondria y luego pasa al retículo endoplasmático. ¿Sí? ¿Okay? A este retículo endoplasmático, que es este. ¿Listo? Y en el retículo endoplasmático están una gran cantidad de enzimas que ya vamos a analizar, ¿sí? Que son las que se encargan paso a paso de generar los principales intermediarios. ¿Vale? Listo, espero haberle contestado la pregunta a Diana. Listo. ¿Qué les estaba contando? Que esos canales permiten mover el colesterol o facilitar el transporte del mismo. ¿Vale? ¿Por qué digo facilitar? Porque el colesterol es lipofílico, él no necesita ningún canal para pasar. ¿Sí? Lipofílico significa que las membranas permiten su paso, pero hay mecanismos que pueden acelerar su transporte según se ha ilustrado en cierta literatura. Y esa aceleración al transporte del colesterol está o puede estar asociado a una proteína que se llama TSPO y otra que se llama STAR. Entonces, hay terapias o se ha empezado a estudiar acerca de diferentes mecanismos que acentúan la función de estas dos, de TSPO y STAR, y aceleran el flujo de colesterol. Y al acelerar más colesterol, o mayor flujo de colesterol, o mayor entrada de colesterol en la mitocondria, esto promueve mayor síntesis de intermediarios. ¿Vale? ¿Dónde se ha demostrado eso? Principalmente, por ejemplo, en el cerebro, en el sistema nervioso, se ha eh, determinado que en algunas condiciones, por ejemplo, de hipoxia, en algunas condiciones traumáticas, en algunas condiciones de neurodegeneración, el cerebro trata de defenderse o trata de buscar cierto beneficio o cierta defensa, no sé si se entienda de esa manera, en incrementar estas funciones. ¿Sí? Se ha demostrado que, por ejemplo, el estradiol es una hormona que favorece la supervivencia del tejido cerebral y de otros tejidos, que puede considerarse desde ciertos aspectos como un factor trófico. Entonces, si se acelera el transporte de colesterol, si las condiciones adversas en el cerebro favorecen el transporte de colesterol o determinadas condiciones como por ejemplo el ejercicio o la estimulación cerebral mediante eh, trabajo en resolución de problemas y esto que implica un esfuerzo del cerebro, pues eso acentúa el transporte de colesterol, la síntesis de hormonas, ya la vamos a comentar, y un incremento de moléculas como el estradiol, ¿vale? Y eso es beneficioso por el cerebro. Una cosa interesante, se ha podido demostrar tanto en modelos como en humanos. Interesante. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Colesterol, aquí tenemos un citocromo
¿sí? Un citocromo. Y ese citocromo lo que hace es convertir el colesterol en pregnenolona. Este, por favor, se lo graban porque es un citocromo obligado de aprenderse, ¿sí? Se llama P450, más difícil de aprender, ¿sí? SCC. Entonces, ese citocromo está en el interior de la mitocondria y convierte el colesterol en pregnenolona. Pregnenolona, P450. ¿Qué son los citocromos? Son oxidasas, son enzimas que generan una oxidación en un intermediario, en este caso en el colesterol. Entonces, ese paso limitante de colesterol a pregnenolona, aquí podemos, si quiere, pero yo reviso acá. Sí, aquí se puede ver un poquito la conversión. De pronto busco ahorita otro que se vea un poco más claro. Aquí tenemos otro nombre alterno del citocromo. ¿Sí? Es que hay diferentes formas de nombrarlos. Y eso es lo que lo hace enredado. ¿Sí? CIP11A1. ¿Sí? Y también tienen otro nombre, pero pues ya después nos vamos a ocupar de esos nombrecitos. De momento no hay problema. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí tengo el colesterol y si ustedes se dieron cuenta, hay una modificación de la estructura. Sí, sí, son los mismos. ¿Bien? Este de colesterol, miren la estructura cómo cambia. Esta cola carbonada, ¿sí? Ahora está ausente. ¿Sí? Se genera un grupo ceto y esta parte queda modificada en la molécula. Entonces, esa molécula, esa estructura modificada por una reacción de oxidación, ¿listo? Y genera nuestra famosa pregnenolona. ¿Por qué la pregnenolona es tan importante? Porque es el precursor de todo. Ella es precursora de andrógenos, ella es precursora de progestágenos y ella es progestora de progestágenos y también es precursora de corticosteroides, es decir, a partir de la pregnenolona se desarrolla todo el resto de la síntesis de intermediarios de hormonas lipídicas. ¿Listo? Por eso, de allí reside la importancia de esa reacción. Por acá, para ver si yo encuentro la otra que les quiero Profe, mostrar. ¿Sí, señor? ¿me repites los derivados de la pregnenolona? Claro que sí. Acá encontré otra que está un poco más enredada. Listo, acá tenemos el colesterol. Acá tenemos esas dos enzimas, P450SC o CIP11A1. Es la misma enzima. ¿Qué hace esa enzima? Elimina la cadena lateral del colesterol. ¿Sí? Esta cadena carbonada del colesterol se va, se elimina. Y su eliminación por esos citocromos, por ese citocromo P450, nos genera pregnenolona. ¿Vale? Entonces, acá está un poco más claro porque nos muestra la rama de derivativos de progesterona. Mire que la progesterona es el paso más corto de pregnenolona a progesterona, solamente una reacción de hidroxilación. ¿Sí ven? La hidroxilasa. Y esta que se llama 3-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa, que es la que convierte pregnenolona a progesterona. Luego hay otra rama que es la rama de los andrógenos. Entonces, igual, la pregnenolona subsecuentemente se hidroxila y se convierte en dihidroepiandrosterona. Más nombres raros. Y la dihidroepiandrosterona también se deshidrogena, se convierte en androstenediona y de allí de androstenediona se oxida y se convierte en testosterona. No se preocupe que ya después les explico bien este detalle, no sé. Solamente les estoy mostrando como los bloques principales. Un bloque es el de los progestágenos, el otro bloque es el de los androstenoides o de
los andrógenos. Y luego una cosa bien interesante es que los andrógenos, claro que sí, sí, todos están todo eso está en el Dropbox, Andrés, pero yo les envío ahorita esta imagencita que está bien ilustrativa. Entonces, los estrógenos derivan de los andrógenos. Aquí hay intermediarios como la androstenediona o la testosterona, que mediante una enzima que esta sí o sí se la van a aprender porque es muy, bueno, primero es fácil de aprender y segundo es porque está asociada a algo muy particular de los estrógenos y es su precedencia sobre los andrógenos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vemos los tres bloques: progestágenos, andrógenos y estrógenos, ¿vale? Estrógenos. De los tres, digamos, los mecanismos más complejos están asociados, o sea, cuando digo complejos es mecanismos que son muy diversos en ramas de estas moléculas para la parte reproductiva. Entonces, en ese sentido, los estrógenos son muy diversos. Aquí vemos principalmente tres tipos de estrógenos con función reproductiva. Uno que se llama estrona, otro que se llama estriol y otro que se llama estradiol. Yo estoy seguro que este lo han escuchado toda la vida, estradiol. Y este de pronto no, y este de pronto tampoco lo han escuchado muy común, ¿vale? Porque son estrógenos con un tiempo de vida y adicionalmente con funciones un poco más débiles que el estradiol. La manera de recordarlo es por la cantidad de hidroxilaciones, miren. 1H, 2OH, ¿sí? Diol y triol, 3OH. O sea, en esencia, el bloque es el mismo y lo que cambia, con algunas excepciones, es la cantidad de hidroxilos, ¿vale? Entre más hidroxilos, más soluble. ¿Por qué es más soluble? Pues porque esto le confiere polaridad a la molécula. Entre menos hidroxilos, es decir, esos OHs, pues menos soluble es la molécula, pero acá no estamos hablando solamente de solubilidad, sino de la capacidad que tiene la molécula por ejercer una acción o una función estrogénica, que es lo que veremos en la próxima clase. ¿Listo? Una cosa, digamos, que quería ir adelantando antes de ir hasta la completitud de los temas, es que los seres humanos, masculinos o femeninos, necesitamos de todas estas hormonas, ¿sí? Yo quiero aclarar que no son exclusivas, que la progesterona no es exclusiva de las mujeres, los estrógenos tampoco son exclusivos de las mujeres, sino que es importante que vayamos reflexionando sobre no solamente las funciones reproductivas, sino funciones adicionales de estas moléculas. Entonces, lo que quiero decir es que los hombres necesitamos progesterona, testosterona, dihidrotestosterona y estrógenos. Obviamente, digamos, en concentraciones un poco diferentes, pero también los necesitamos. De hecho, algunos autores consideran que necesitamos una muy buena concentración de estrógenos para mantener funciones no solo reproductivas, sino también sistémicas en un muy buen equilibrio, ¿sí? Han visto ustedes a nivel de epidemiología o a nivel de prevalencias que muchas enfermedades impactan más a los hombres, y es por su dificultad inherente de sintetizar estrógenos, ¿vale? Aquí se los pongo, ¿sí? Entonces, los hombres o los masculinos, porque también puede pasar en los animales, pero aquí, digamos, en los hombres hay mayor restricción en la síntesis de estrógenos. Y cuando digo restricciones, que pues los órganos que se encargan de hacer la síntesis, pues tienen una menor actividad en hombres, pero igual los hombres requieren de un suministro importante de estas moléculas para la salud cerebral, para el cerebro, ¿sí? Cerebro, para el músculo,
para el tejido lipídico, ¿sí? Para la salud vascular, ¿sí? Bueno, cardiovascular y obviamente para la salud reproductiva, ¿sí? Sí, entonces sobre eso es lo que tenemos que ir reflexionando. Entonces, ¿los hombres de dónde obtienen su estrógeno? Pues producen testosterona o producen androstenediona, y esta enzima, que se llama aromatasa, la convierte en estrógeno, ¿vale? Conclusión, los hombres requieren estrógenos, estradiol o estrona. Como no la pueden sintetizar directamente, utilizan una hormona que facilita su provisión y convierten la androstenediona o la testosterona en estrona o estradiol, ¿sí? Y esas hormonas ya pues le permiten tener funcionalidad correcta del cerebro, de la salud cardiovascular, de todo lo que adicionalmente facilitan los estrógenos. Sin embargo, como lo estaba diciendo ahorita, claro que sí. Lo que estaba diciendo es que los hombres necesitan estrógeno y estradiol, pero no lo pueden obtener directamente, ¿vale? Es decir, nosotros no sintetizamos directamente estas moléculas por restricción hormonal. Entonces, ¿qué hacemos? Producimos andrógenos, androstenediona y testosterona, y mediante la enzima aromatasa los convertimos en estrona y estradiol. Esto por sobre todo es muy útil en el cerebro, pero también para la salud vascular. Sin embargo, a pesar de que utilizamos este artilugio o esta estrategia, a veces no es muy eficiente y seguimos teniendo cierta disminución en estas moléculas, ¿vale? Obviamente también por sus funciones reproductivas, por eso no tenemos una alta concentración, pero sí la necesitamos. ¿Qué repercusiones tiene eso? Pues de que, como lo ven ustedes a nivel de epidemiológico, pues los hombres tienen mayor riesgo de infarto, tienen mayor riesgo de ACV, tienen mayor riesgo de dislipidemias, tienen mayor riesgo a temas asociados a osteoporosis y otro tipo de funciones, todo lo que tenga que ver con salud y equilibrio derivativo a hormonas, esteroides, principalmente estrona y estradiol, en los hombres hay mayor incidencia, y eso se ve a nivel de las estadísticas y de las diferentes riesgos de determinadas enfermedades. De género termina siendo algo determinante en el avance de determinadas enfermedades. ¿Listo? Listo. ¿Hasta acá tienen preguntas? Recuerden que todavía no hemos entrado en detalle, simplemente estaba mostrando los bloques de síntesis. Bueno, hay otra parte que nosotros no vamos a irnos hasta allá, pero sí es bueno que la conozcan, y es que en las mujeres no hay problema, no, porque en las mujeres sí se produce el estradiol en los tejidos directamente, ¿vale? Entonces, el mismo tejido se encarga de producir estrona, estradiol, aunque mayoritariamente se produce estradiol en el cerebro, en el tejido lipídico, en el tejido eh, suprarrenal, ¿sí? El tejido ovárico. Entonces hay diferentes fuentes de estradiol de síntesis directa. Entonces ahí no hay problema para las mujeres, y por eso es que ustedes tienen menor incidencia hasta que inicie la menopausia de muchas enfermedades. Entonces están protegidas eh, para temas, por ejemplo, traumáticos, derrame cerebral, problemas vasculares, osteoporosis, todo eso en ustedes está en menor proporción, ¿sí? Tienen menor riesgo y tienen mayoritariamente una mejor preparación a nivel tisular, y esto pues se revierte un poco cuando empieza la menopausia. Por eso para algunas mujeres es más, que lo analizaremos cuando estemos hablando de la menopausia, pero para algunas mujeres es más marcado que en otras, ¿vale? Y eso es bueno que lo identifican a futuro en sus pacientes. Entonces, en algunas mujeres es mucho más consecuente, puede ser más grave, y se requieren terapias, se llaman HRT, o terapias de reemplazo hormonal. Es importante que lo sepan identificar a nivel sistémico y a nivel clínico. Listo.
En esta parte, lo que les estaba contando, esto es la parte de corticosteroides, aldosterona, otras regulaciones, mineralocorticoides y de cortisol, pero también son derivativos de esta ruta, ¿vale? Entonces no olvidarlos. Ok, vamos a resumir un poquito lo que es la ruta y las enzimas, que si bien son tantas, son muchas enzimas y a veces tiende uno a confundirlas. Yo lo que trato de hacer simplemente es como resumirlas, ¿vale? ¿Qué significa resumir? Pues cuáles son los principales tipos de enzimas que están asociadas al proceso de esteroidogénesis, que es esto que estamos viendo acá. ¿Okay? Entonces, hay tres principales tipos de enzimas en la síntesis de hormonas. Una primer tipo que se llaman deshidrogenasas. ¿Listo? Un segundo tipo de enzimas que se llaman hidroxilasas. ¿Listo? Y otro tipo de enzimas que se llaman reductasas. Entonces, esas tres principales tipos de enzimas son las que están involucradas en la síntesis de progestágenos, de andrógenos y de estrógenos. Y aquí las vemos de manera subsecuente. Prenonelona, mira, aquí tenemos hidroxilasa, luego una aliasa, esta pues no es muy común, pero igualmente está acá. Luego tenemos una deshidrogenasa y luego tenemos una reductasa, ¿vale? Hidroxilasa, deshidrogenasa y reductasa. Luego hay otras que siguen siendo deshidrogenasas, pero el número que está acá es el punto en el cual ejercen su acción. Entonces ahí tenemos beta, alfa deshidrogenasas, alfa reductasa, ¿sí? Alfa hidroxilasa. Entonces ahí lo que está mostrando es el punto de acción en qué carbono incide la acción de la enzima, ¿vale? Para hacer, digamos, un recuento, la prenonerona al hidroxilarse se convierte en 17 hidroxiprenonelona, luego, mediante una acción de una aliasa, que es una molécula que modifica la estructura, se convierte en dihidroepiandosterona, ¿sí? Y luego, al deshidrogenarse, se convierte en androstenediol. Al volverse a deshidrogenar, se convierte en testosterona. Y la testosterona, al reducirse, se convierte en dihidrotestosterona o DHT. La testosterona se puede convertir en estradiol por este citocromo que se llama P450 aromatasa. Entonces, recuerden, la testosterona se puede convertir en estradiol. Y esto es muy importante en los hombres. ¿Ok? Ya les explico por qué. Los andrógenos en los hombres están representados esencialmente por la testosterona y la dihidrotestosterona, siendo la dihidrotestosterona más potente que la testosterona. Pues, DHT es más potente que la testosterona. Testosterona. Me da un segundo, ya vengo, un minutico. Listo, qué pena. Entonces les estaba contando que la testosterona tiene menor potencia y la DHT es mucho más potente. ¿Por qué les cuento eso? Porque la dihidrotestosterona usualmente no se convierte en estradiol. Quiere decir que si el cuerpo humano convierte la testosterona
en dihidrotestosterona, esta es de acción androgénica casi directa, es decir, va a buscar efectos androgénicos en el cuerpo del hombre, ¿vale? Mientras que esta testosterona sí se puede convertir en estradiol, entonces el cuerpo en ocasiones la tiende a tener como a la espera, no la convierte toda a dihidrotestosterona, sino que la puede tener aquí a la espera para convertir en estradiol, y obviamente las funciones del estradiol también son útiles en los hombres, ¿vale? Ok, del estradiol, pues hay otras ramas, acá no se muestran todas, tenemos otras que son la estrona y el estradiol, y el estriol, perdón, que lo vamos a relatar más adelante, no lo vamos a hacer hoy directamente, en cuanto a la acción bioquímica estrogénica, porque esto es lo que más vamos a hablar nosotros acá en la clase. Y quería cerrar comentándoles, pues, que la presencia, claro que sí, Diana. Lo que pasa es que la dihidrotestosterona es mucho más eh, potente. Cuando yo digo potente es que tiene una mayor afinidad por su receptor. Todos estos intermediarios tienen un receptor. Entonces, el estrógeno tiene un receptor de estrógenos, la dihidrotestosterona tiene un receptor de andrógenos, la testosterona tiene un receptor de testosterona, la prenenolona, bueno, esta usualmente se utiliza como intermediario, pero la progesterona tiene un receptor de progesterona. Entonces, cada uno de ellos tiene tiene que tener un receptor particular, ¿ok? ¿Qué pasa? Que hay unos intermediarios que son mucho más afines, es decir, se pegan mucho más al receptor que otros. Por ejemplo, la dihidroepiandrosterona es un androstenediol, eh, es un derivativo androstenediol, pero ella se pega con menos fuerza a la testosterona que la testosterona o que la dihidrotestosterona, dependiendo del tipo de androstenoide, va a haber un efecto fisiológico o reproductivo en el individuo, ¿ok? Entonces, en ese caso, la dihidrotestosterona es un poco más potente que la testosterona. Entonces, si el cuerpo desea incrementar funciones eh, androstenoides en el individuo, pues hará una mayor conversión de testosterona a dihidrotestosterona, ¿vale? Pero como esa DHT, esta de acá, no se convierte fácilmente en estradiol, ¿ves? Esta no se convierte en estradiol, bueno, se puede, pero hay que hacer una vuelta larguísima y eso no ocurre. Entonces, el cuerpo pues no convierte el 100% de la testosterona en dihidrotestosterona. Hay una fracción de la testosterona que se almacena y luego subsecuentemente se convierte en estradiol, ¿vale? Porque si la convirtiera toda, pues no tendría testosterona para convertir en estradiol y se requiere para algunas funciones. Es por ese lado, Mayele, que se hace la conversión, ¿vale? Listo, entonces, ¿qué más yo les quería contar el día de hoy? Que vamos a tomarlo la próxima clase y es el tema de lo que se denomina masculinización y feminización de los tejidos, ¿sí? Usualmente se da mucho a nivel del sistema nervioso. Entonces resulta que, contrario a lo que uno esperaría, se hace un poquito contraintuitivo el hecho de la masculinización del cerebro. ¿Qué pasa? Que uno esperaría que la masculinización dependa de la testosterona y no funciona así. Entonces, el cerebro es, cuando digo masculinizado, significa que adquiere características reproductivas de comportamientos masculinos, ¿vale? Eso es muy marcado sobre todo a nivel de experimentos en animales. Y se demostró hace unas décadas que dicha masculinización no dependía de la testosterona, sino que dependía del estradiol. Es una cosa bien interesante. Entonces, la producción de testosterona, uno esperaría que fuera la que masculinizara, por ejemplo, en el desarrollo en, en el hombre, pero realmente dicha masculinización se da por la presencia y por la favorabilidad de estradiol. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Entonces, en el hombre en el desarrollo se produce la testosterona, esa testosterona pues pasa al cerebro y en el cerebro hay una
una enzima que nosotros ya la vimos que se llama aromatasa y convierte la testosterona en estradiol. Y es la presencia de ese estradiol que desencadena una serie de funciones y de mecanismos de señalización que terminan en una expresión génica y terminan masculinizando el cerebro del masculino, valga la redundancia, es decir, a que el hombre tenga esos comportamientos. ¿Qué pasa? Que en las mujeres hay la presencia de una proteína que se llama alfa-fetoproteína, ¿sí? Entonces, esa alfa-fetoproteína extracelularmente impide que el estradiol vaya al cerebro, si es una niña. Entonces, si es una niña, esa alfa-fetoproteína toma enmascara o toma el estradiol e impide que ese estradiol vaya al cerebro de la niña y lo masculinice. Miren qué interesante. ¿Ven? Entonces, en mujeres tenemos la presencia de alfa-fetoproteína, en los hombres no está esa molécula, ¿sí? Y si está, pues no tiene interacción con la testosterona, y eso hace que la testosterona vaya al cerebro, en este caso es el niño, y esa testosterona se convierte en estradiol y es el estradiol el que va a inducir los cambios transcripcionales para que se genere ese fenómeno. Y es algo pues un poquito contraintuitivo, pero así es como funciona a nivel de esas dos particularidades en la acción de la testosterona y el estradiol. Y para que veamos un ejemplo bien interesante de lo que ocurre, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? Listo, bueno, Estefanía, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí, nos vemos dentro de 8 días, vamos a retomar desde este punto y les agradezco mucho la asistencia a la clase. Entonces, los dejo para que descansen un poquito y cualquier cosa estamos hablando. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, Chao, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias.